Estamos de vuelta en ADN hoy. Tenemos ya en línea a nuestra siguiente entrevistada, la ex ministra de Salud, doctora Elia Molina. ¿Cómo está, doctora Molina? Buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muchas gracias por atender nuestra llamada para analizar el momento en el que estamos en el país y en la región metropolitana con esta vuelta a la fase 2 de transición con cuarentena en los fines de semana. Doctora Molina, a estas alturas del año, de la evolución de la pandemia en el mundo, ¿siguen siendo las cuarentenas realmente la única solución disponible para parar la cadena o la expansión de la tasa de contagios? Bueno, es una de las medidas, ¿no? No es la única medida, porque obviamente que no es una buena noticia general estar en fase 2 en periodo de Navidad y Año Nuevo, pero la verdad es que me parece una medida acertada en un momento en que estamos viviendo un aumento de casos en toda la región metropolitana. Entonces la verdad es que no es la única medida, pero es una medida que puede disminuir la movilidad. Ahora la movilidad el fin de semana, porque en la semana la movilidad va a estar normal. No basta la cuarentena, no bastan las cuarentenas para poder parar esta epidemia. Lo que tenemos que hacer es reforzar fuertemente la posibilidad de detectar el máximo de contactos posibles de cada uno de los PCR positivos, de manera de poder aislar los contactos y parar la transmisión del virus. ¿Ah? Claro, que la cuarentena no es suficiente, no, sí. La fase 2 no es suficiente para la situación en que está el país, donde nunca hemos podido bajar el número de casos para poder decir que tenemos controlada la pandemia. Así que si usted que en Italia, a las 6 semanas que habían tenido el pic, a las 6 semanas tenían menos de 500 casos. Nosotros estamos en una estabilidad de 1.500, 1.600 casos y ahora estamos subiendo. Entonces, la verdad es que nunca logramos controlar esta pandemia. La hemos tenido siempre estabilizada en número muy alto de casos. La duda está en que si no hemos aprendido en el mundo y en Chile a ir con medidas como un poco las que usted está insinuando, doctora Molina, que tal vez pudieran ser más efectivas en ponerle coto a cualquier brote de contagio en entornos personales mucho más específicos, considerando que hay países que no han tenido finalmente nunca cuarentena o que incluso han fomentado la vida al aire libre, las actividades más o menos normales, las clases de partida en países de Europa, y no por eso han tenido aumentos de contagio allí. Y al mismo tiempo tenemos experiencias como las sudamericanas, donde se adoptaron las cuarentenas a diestra y siniestra, y resulta que las cuarentenas no han logrado parar las tasas de contagio. Véase Argentina, por ejemplo, que están ahora Lo que pasa es que la palabra cuarentena se usa y se implementa de muy distintas maneras, porque la verdad es que las cuarentenas no han funcionado en forma real, porque la gente primero no ha tenido una percepción del riesgo lo suficientemente importante como para poder obedecer, por decirlo de alguna manera, o considerar las instrucciones del gobierno en forma muy seria, y eso tiene que ver con varios factores. Pues tiene que ver con que la transmisión del riesgo no ha sido muy buena, dijéramos. Han habido mensajes muy ambiguos, estamos yendo hacia adelante, hacia atrás. La gente, la verdad es que ya no cree mucho el tema de las cuarentenas, sale igual, no respeta, siguen los malls llenos, van a seguir los supermercados llenos con los permisos. Y como es solo el fin de semana, entonces durante la semana va a haber mucha movilidad. Los países que les ha ido bien sin cuarentena son países que están haciendo el testeo, la trazabilidad y el aislamiento de los contactos de una forma muy intensiva. Por ejemplo, en Vietnam, países que no han tenido rebrotes y que no están en cuarentena, son países que por cada contacto, por cada PCR positivo, detectan o testean al menos a 20 o 30 contactos y los aíslan, los trazan todos los contactos y los aíslan. Nosotros estamos en un promedio de 2,5 más o menos. Es muy difícil parar una pandemia solo desde la perspectiva de una cuarentena. Ahora, sí, es una medida más, y probablemente, como estamos en Santiago con tantos casos, puede que tenga un efecto, pero va a tener un efecto relativo en la medida de que la gente realmente respete y al saber que estamos en fase 2 entienda de que aunque haya actividad durante la semana,
esa actividad tiene que ser el mínimo, el mínimo necesario. Se ha hecho llamado para que el trabajo a distancia se mantenga, se intensifique de manera de disminuir la movilidad. Si lo que afecta todo esto es la movilidad de la gente, en locomoción colectiva, por ejemplo. Entonces, es posible que una cuarentena tan parcial tenga un efecto relativo, pero es una manera de llamar la atención también sobre las personas de que no estamos con la pandemia controlada. La gente cree que la pandemia ya no es una amenaza y que viene la vacuna. Ese es otro mensaje ambiguo. Doctora Molina, sí, es que estamos conversando con la doctora Elia, estamos conversando con la doctora Elia Molina, exministra de Salud. Doctora Molina, es que usted puso aquí varios temas que me gustaría profundizar. Por ejemplo, esta relación entre el mensaje de la autoridad versus la responsabilidad que tiene también la ciudadanía, porque muchas veces se trata de señalar que aquí solo tiene un rol que jugar el Estado, la autoridad de gobierno o la autoridad sanitaria, y como que casi como que la responsabilidad de cada cual queda como en un último plano. En otros países la responsabilidad individual y la responsabilidad de la comunidad es vista también de manera muy importante, porque esto también tiene que ver con cuestiones culturales. ¿Por qué se lo planteo? Porque si bien es cierto lo que usted señala de la trazabilidad, que yo creo que ha sido un tema que siempre ha estado débil en el caso nuestro para efectos de poder controlar, como usted dice, la pandemia, efectivamente no hemos podido bajar de un cierto nivel. Siempre estamos sobre los 1.000 o los 900 y tanto, pero nunca hemos podido llegar a decir realmente aplanamos la curva. Usted menciona el caso de Vietnam, que se pone como ejemplo, pero Vietnam tiene un partido único, es un régimen autoritario, por no decir dictadura, es decir, estamos hablando de países donde... Israel, por ejemplo, exacto, tiene igual. Por supuesto, pero la pregunta es, y también se pone el ejemplo de Nueva Zelanda, la pregunta es con quién nos tenemos que comparar, porque son realidades súper distintas a las nuestras. Entonces, ¿con quién usted diría que tenemos que compararnos dentro de lo que se parece a Chile, con nuestra realidad cultural, con los problemas que tenemos de hacinamiento, de aglomeraciones naturales, porque la gente vive hacinada en este país, en los sectores populares, etcétera, para decir que se hace bien o mal la pega? Bueno, es una pregunta compleja porque la verdad es que la conducta de las personas también tiene que ver con la situación y el contexto. En Chile, acuérdese usted que nosotros tuvimos la pandemia prácticamente en un continuo del tiempo con el estallido social. Justamente en un momento, diríamos, donde Chile y los chilenos están en una situación de descrédito absoluto de las autoridades, donde la confiabilidad sobre las instituciones es bajísima. Entonces, también eso tiene que ver con en qué medida la voz del Estado, la voz del sistema de salud, la voz de los distintos ministerios tiene repercusión real en las personas. Los mensajes y la transmisión del riesgo acá ha sido muy mala en general, y las personas además tienen esta ya instalado culturalmente que no hay que creerle a esta gente, que está todo arreglado, que son mentiras, que cocina, que etcétera. Entonces, por un lado, yo creo que no nos cuesta compararnos con otros países porque estamos en una situación extraña. Por otro lado, nosotros tenemos mucho mejor atención primaria y atención hospitalaria que la gran mayoría de los países de América Latina. Si nosotros nos comparamos con Argentina, con Perú, pero si nos comparamos con Uruguay, por ejemplo, que tenemos un sistema de salud muy parecido, pero donde no se ha perdido la credibilidad de las autoridades. Ustedes ven que en Uruguay prácticamente nunca tuvieron un número importante de casos. Pero pregunto, doctora Molina, sí, la interrumpo justamente, que ahí usted puso dos temas, o sea, dos países clave. Uruguay, que tiene, yo no sé si tiene las mismas tasas de pobreza y de hacinamiento, digamos, ¿no? Como punto esencial en la transmisión del virus. Y Argentina, que fíjese usted, cuarentena, y ¿cuál es el resultado? Desastre. Claro, bueno, en Argentina la verdad que el sistema de salud es muy complejo porque es un país absolutamente descentralizado. Cada provincia hace su propio sistema, tiene su propio ministro. Cada región tiene un ministro de salud, y entonces el sistema de atención primaria es muy débil. Tienen un buen sistema hospitalario, pero las pandemias no se controlan desde los hospitales, se controlan desde la comunidad.
Y eso es un poco lo que pasó aquí en Chile también, donde toda la política ha sido hospitalocéntrica, de mejorar la oferta de camas críticas, de respiradores, etcétera, y en eso nos ha ido bien y nos ha ido mejor que en casi todos los países en cuanto a que no hemos tenido colapso absoluto del sistema de salud. Pero desde el punto de vista de la mortalidad, desde el punto de vista de la tasa de infectados, estamos en un lugar bastante igual a muchos países que tienen un sistema de salud mucho más malo que el nuestro. Entonces ahí donde yo digo de que son dos factores los que desde mi particular punto de vista son los que nos hacen difícil compararnos con otros países. Primero, como le digo, la credibilidad, por lo tanto, la transmisión a las personas es débil. Las personas consideran la voz de la autoridad como una voz mentirosa, como una voz que no es real. Y eso, bueno, obviamente que no es así, pero hubieron muchos elementos de comunicación cuando estaba el ministro Mañalich, incluso ahora, que han generado mucho desconcierto en la población. Por otro lado, como le digo, las pandemias se controlan desde la comunidad. Entonces, el gobierno debería desde un principio haber trabajado con las comunidades, con los municipios, con la gente, más que desde solamente un sitial en la televisión dando instrucciones, porque eso es innecesario, obviamente que es necesario, pero no es suficiente. Entonces, compararnos con otros países, claro, desde el punto de vista nosotros sanitarios tenemos mejores indicadores, somos el país que tiene mejores indicadores junto con Cuba y con Costa Rica de toda la región. Nosotros en mortalidad, en los indicadores clásicos. Entonces uno dice, hay una discordancia. En todas las otras epidemias que hemos tenido, H1N1, cólera, hemos sido campeones, de verdad campeones. Hemos frenado rápidamente todas las... Cuando fue la epidemia de cólera, el Ministerio de Salud dijo que no había que comer más pescado crudo, ni lechuga, ni esto otro. Y eso se cumplió, pero al pie de la letra, y se paró la epidemia de cólera. Nosotros prácticamente no tuvimos. Sí. Con el H1N1 igual, hemos sido campeones. Pero acá yo creo que esta epidemia llegó en un momento muy complejo en la sociedad chilena y además, como le digo, con una comunicación del riesgo muy ambigua, muy exitista. Cuando a uno le dicen que tenemos firmado convenios por millones de vacunas y las vacunas ya se está escuchando de que se están usando en distintas partes, bueno, la sensación de las personas es que ya está todo solucionado, viene la vacuna, está todo ok, y eso no es así. Falta mucho para eso. Doctora Molina, justamente considerando esa experiencia con epidemias anteriores en Chile, los buenos resultados que hubo, y teniendo en cuenta que ya los hechos que usted describe son como son, aún así, y apostando a que haya mejores mensajes aquí a la comunidad en lo que viene, próximos días y semanas, ¿usted añadiría modificaciones al plan mismo y a la etapa en la que estamos, el plan paso a paso? Hay gente que dice, a ver, pero ¿por qué volver a restringir a los adultos mayores? Las consecuencias que han tenido, por otro lado, los efectos no COVID, sanitarios, mentales, psicológicos, psiquiátricos, son terribles. ¿Usted metería, por ejemplo, cambios ahí, o en el uso de los espacios públicos, o incluso en los viajes interregionales en verano en que pudiera la gente dispersarse por lugares naturales, al aire libre? No sé, le dejo ahí varias dando bote a ver si usted recoge alguna, pero u otro tipo de medidas que se le ocurren que puedan ser buenas. Lo que pasa es que se sabe poco, por más que uno quisiera ser experta y como habla uno como salubrista de distintas cosas, en esta epidemia la verdad es que estamos aprendiendo y todavía no hay absoluta certeza científica, no hay revistas que estén publicando que la ciencia dice que hay que hacer esto y esto otro y que esto se demostró científicamente. Todavía no hay prácticamente publicaciones científicas que puedan decirnos con evidencia que lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Entonces, de alguna manera, el tanteo de hacer distintas cosas para poder parar esto que se viene feo. Entonces, una medida como esta de restringir a los adultos mayores a mí no me parece. Creo que es absurdo restringir a los adultos mayores y dejar que los restaurantes sigan funcionando o que la gente se esté movilizando en toda la región metropolitana en micro, en metro, todos los días. Son como cosas discordantes.
Entonces, a mí me parece que hay, por eso le decía yo, que el mensaje, el riesgo se transmite en forma compleja. ¿Por qué vamos a tener a los adultos mayores con algunas horas y algunos días para poder salir y el resto de la población puede movilizarse por todas partes, cuando lo que se ha visto es cierto que los adultos mayores, cuando se infectan, tienen mucho más riesgo de morir que un joven? Pero por otro lado, cuando usted va a mirar las tasas de PCR, no son los adultos mayores los que están más contagiados, porque al final de cuentas los adultos mayores igual son más cuidadosos que el resto de la población, por razones obvias. Entonces, hay cosas que yo las encuentro discordantes. Esa es una de ellas. Por eso le digo yo de que creo que es una medida, cuando le digo que es una medida aceptada, porque creo que de alguna manera empieza a mostrar que hay riesgo, que no estamos superados, porque hasta 2 semanas atrás parecía que estábamos en etapa normal, que ya no había pandemia. Entonces creo que esta medida por lo menos hace llamar la atención de las personas de que estamos con problemas y que los problemas pueden aumentar y podemos tener un alza de casos. Yo no digo rebrote porque nunca hemos dominado esto. Cuando uno tiene dominada una pandemia y empieza a aumentar es un rebrote, en este caso un aumento de casos sobre un número estable que hemos tenido alto. Entonces me parece aceptada en el sentido que pone sobre la mesa el riesgo, que estaba como perdido. Hoy día, claro, vamos a ver qué pasa, hay que observar, ¿no es cierto?, unos 15 días, a ver si se estabiliza o baja la curva, pero como le digo, si no se transmite bien el riesgo, si no se hace que la gente trabaje desde la casa, si no se hace de que podamos realmente testear y trazar y aislar casos, si no se hacen todas las cosas juntas, lo más probable es que la cuarentena sola no tenga ningún efecto. Doctora Elia Molina, ex ministra de Salud, académica, salubrista, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, doctora Molina. Gracias, Mauricio, Mina. Que esté muy bien.